En febrero de 1998, los organismos de derechos humanos solicitan la reapertura de las causas por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Aunque las leyes de impunidad están vigentes, la justicia acepta el pedido. Los pactos internacionales firmados por nuestro país obligan al Estado a investigar sobre el destino final de los desaparecidos. A partir de entonces, se reinician las investigaciones penales, pero sin posibilidad de imputación ni condena. En este marco, muchos represores son llamados a declarar y su aparición pública consolida la práctica del escrache. En esta nueva etapa judicial, denominada juicios por la verdad histórica, se logra recolectar pruebas que, años después, serán fundamentales para condenar a los culpables. En 1998 se produce una nueva crisis en la economía. Ante la proximidad de las elecciones, el gobierno de Carlos Menem busca mantener vigente el modelo neoliberal con el objetivo de alcanzar un tercer mandato. El diputado José Manuel de la Sota presenta uno de los proyectos claves de aquella estrategia, el Plan de Convertibilidad Fiscal. A partir de entonces, el político cordobés se convierte en uno de los principales defensores del modelo económico nacional. La provincia de Córdoba va a volver a ser gobernada por los justicialistas. En los meses siguientes, de la Sota consolida su candidatura a gobernador con el apoyo del aparato presidencial, se impone en los comicios provinciales. De esta manera, finalizan 16 años ininterrumpidos de gobierno radical. El resultado de casi una década de políticas neoliberales deja como saldo un alto grado de pobreza y desocupación. Los organismos de derechos humanos ven en esta situación una continuidad de las políticas impuestas por la dictadura y buscan la forma de sumarse a los actos de resistencia que se multiplican en toda la provincia. En los 90, digamos, se da un proceso de mucha resistencia al neoliberalismo, digamos. Hijo es parte de esa cartografía de organizaciones que resisten al neoliberalismo en los años 90, que tiene que ver con el impulso que da en el año 89 la presidencia de Menem, lo que llamó la reforma del Estado, las privatizaciones de las empresas, lo que significó el plan económico, la convertibilidad, lo que significó la alianza de ese gobierno que tenía orígenes peronistas, que había dicho que iba a ser la revolución productiva, pero terminó traicionando todos esos mandatos por el cual llegó al gobierno y aplicó un modelo de ajustes, de desocupación, de despido a todos los trabajadores de las empresas públicas, de achicamiento del Estado, de consolidar el rol de las multinacionales en nuestro país, de destrucción de la industria nacional, un proceso neoliberal que sobre todas las cosas venía a consolidar lo que ya antes había hecho la dictadura militar con Martínez Dios. Durante mucho tiempo nuestra visión era que el golpe de Estado del 76, que se habla de cívico-militar, y algunos dicen cívico-militar eclesiástico, pero la parte cívica había sido como no muy mencionada. Y nosotros habíamos tratado de pensar un poco qué era la parte cívica, y básicamente en realidad era la implementación de un modelo económico del neoliberalismo, con Martínez de Oz y las recetas de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional. La dictadura militar, con Martínez de Oz, había hecho
una propuesta económica que tenía que ver con favorecer la concentración de las riquezas, destruir la industria nacional y barrer con todos los convenios colectivos de trabajo, es decir, dar marcha atrás a años y décadas de construcción de derechos económicos y sociales que se había dado en Argentina a través de gobiernos democráticos. Grandes conquistas que quedaron atrás por el trabajo que hizo Videla y Martínez de Oz y después en los 90 consolidado con el trabajo que hizo Menem y Cavallo de continuar ese modelo neoliberal y destruir todo lo que es la posibilidad de construir una economía autónoma. En función de eso, los años 90 fueron años de mucha resistencia, ¿no? Donde gremios, sindicatos salieron a defender contra las privatizaciones, porque además lo de Menem no era solamente Menem, en las provincias empiezan las provincias a aplicar las mismas recetas. Entonces en la provincia de Córdoba se da un gran intento de, por ejemplo, privatizar la empresa provincial de energía de Córdoba. Justamente era la empresa donde había trabajado mi papá, donde había defendido durante años los derechos de los trabajadores y que por esa causa hoy se encuentra desaparecido. A comienzos de 1999, la agrupación Hijos convoca a las distintas organizaciones que han participado en los escraches realizados contra los represores. El objetivo es constituir un amplio espacio desde donde preparar la marcha del 24 de marzo de este año. A partir de esa experiencia, nace la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, una agrupación que será fundamental en la resistencia contra las políticas neoliberales impulsadas por el gobierno provincial. El 24 de marzo convocamos a todas las organizaciones de jóvenes que venían, universitarios y barriales y culturales, que venían acompañándonos en los escraches, a organizar la marcha el 24 de marzo. Un poco una ruptura con la mirada tradicional que tenían algunos partidos de izquierda, sobre todo en esos años, que terminaban poniendo la marcha en un marco mucho más partidario que político y que social, digamos, ¿no? En ese contexto trabajamos con multisectoriales en un comienzo y después, a raíz de diferencias políticas, sobre todo con algunos partidos políticos, por las lógicas de construcción que tenían ciertos partidos de izquierda, es que decidimos crear la mesa de trabajo con organizaciones sociales, donde la lógica de construcción fuera diferente, donde hubiera una lógica, si se quiere, horizontal, de respeto, de discusión y no de imposición. Entonces nosotros terminamos generando un espacio más de articulación política desde la horizontalidad, desde los consensos, desde la diversidad y desde la característica generacional que organiza la marcha del 24 de marzo del año 99 con una serie de actividades, y la marcha que venían siendo de 2.000, 3.000 personas pasaron a ser de 10.000 personas ese 24 de marzo. En Córdoba, al igual que en distintos puntos del país, se comenzó a llevar a cabo esta tarde una marcha y un multitudinario acto en repudio del golpe militar de 1976. Como se puede apreciar, la concurrencia era verdaderamente multitudinaria a la altura de la Galería Cinerama por Avenida Colón. Poco tiempo después de asumir, el equipo del gobernador de la Sota y los miembros del Banco Mundial diseñan un paquete de medidas que se conocerá como el Estado Nuevo. El conjunto de reformas abre el camino para la privatización de las empresas de servicios públicos. Gobernador, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muy contento de estar viniendo a cumplir con mi obligación, a trabajar conjuntamente con todos los legisladores. 2 meses tardó el proyecto de nuevo Estado cordobés en tomar forma de ley. La empresa provincial de energía eléctrica, EPEC, y el Banco de la provincia de Córdoba son las 2 primeras privatizaciones que encara el gobierno. En medio de una enorme polémica, las medidas para la reforma del Estado son aprobadas en la legislatura. A partir de entonces, los gremios y organizaciones sociales inician una activa campaña de resistencia. Los coercistas y bancarios acaban de llegar a las inmediaciones de la legislatura de la Cámara Baja, donde en esta tarde de sábado alterada se intenta aprobar la reforma
reforma del Estado que pretende el gobernador José Manuel de la Sota. Muy bien, resulta aprobado. Se vota el título tercero que consta de un solo artículo, el 128. Resulta aprobado. Nosotros constantemente, desde Hijos, junto con los otros organismos, nos vinculamos en esa escena de lucha y participamos en defensa de los derechos de los trabajadores y también pensando desde una posición ideológica de la importancia de que esas empresas que son claves, como la empresa de energía, queden en manos del Estado, porque entendíamos también ahí que hay un tironeo que tiene que ver, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Tiene que ver con esas viejas ideas de la dictadura militar y de entender un Estado reducido. Y también defender esa lucha tenía que ver con las continuidades de lucha que teníamos nosotros. A la marcha, que estaba organizada por la agrupación Hijos, adhirieron algunos sindicatos que se encuentran en conflicto con el actual gobierno provincial, como el de Luz y Fuerza. ¿Ustedes apoyan la mezcla de su causa con la de algunas actuales, algunos problemas sindicales o políticos actuales? Sí, la mezcla, más que mezcla, es una misma causa, nada más que atacada de puntos diferentes. Siempre decimos que el golpe de Estado se impuso para poner el plan económico que actualmente sufrimos. El 24 de marzo significa mucho para los hijos y yo creo que para todo el país. Recordar el aniversario del golpe hoy en día es memoria para la acción. Recordar de lo que es capaz de hacer el horror o el terrorismo de Estado y recordar que en un momento hubo y va a haber y puede haber un país y una gente más solidaria del que tenemos. Bueno, a fin del año 99, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos convoca a todas las organizaciones que elaboraban derechos humanos a trabajar la Semana de los Derechos Humanos. Más o menos 62 organizaciones participamos, entre sindicatos, organizaciones territoriales, sociales, y ahí conformamos la mesa como es ahora. Y nosotros particularmente en Córdoba tuvimos la intentona de la Sota de privatizar la Lotería de Córdoba, el Banco de Córdoba y la EPEC, ¿no? Entonces nosotros teníamos compañeros vinculados de la mesa al sindicato, un sindicato histórico que luchó, el protagonista del Cordobazo, y compañeros como Mar Córdoba y otros compañeros de otros sindicatos, y nos solidarizamos con la lucha del sindicato y empezamos a trabajar juntos entre la mesa y el sindicato, y bueno, empezamos a generar movilizaciones en un momento donde, digamos, las movilizaciones eran puntuales, atomizadas, bastante colectivas en rechazo a las privatizaciones desde la Sota. Luego de los actos individuales, municipales, lucifuercistas y otros gremios que los apoyaron confluyeron en la esquina de Colón y General Paz, en un multitudinario acto contra la mega ordenanza municipal y la ley del nuevo Estado. Iniciamos una campaña junto con Luz y Fuerza de resistencia para evitar la privatización de EPEC. Y hicimos un montón de actividades y tal vez el punto culmine fue con un gran recital que se hizo en Ciudad Universitaria, donde como que a partir de ahí ya el gobierno provincial tuvo que retroceder, ya no pudo sostener la idea de privatizar EPEC. Y bueno, nosotros estábamos ahí convencidos de que el neoliberalismo estaba destruyendo todo. La fachada del 1 a 1 estaba destruyendo al país. Y dicho y hecho, en diciembre del 2001, colapsó el país. En 1999, la fórmula de la Alianza, integrada por Fernando de la Rúa y Carlos Álvarez, gana las elecciones presidenciales. Mientras el nuevo gobierno nacional mantiene la convertibilidad y la crisis económica se agudiza, en la provincia de Córdoba continúan los ajustes y los intentos privatizadores. En un clima de protesta, grandes manifestaciones y represión, los organismos participan en la lucha a través de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. En diciembre de 2001, estallan las protestas contra las medidas económicas implementadas por Domingo Cavallo. En la noche del 19 de diciembre, el presidente de la Rúa declara el estado de sitio. El 19 y 20 de diciembre fue algo muy raro, porque por un lado nunca habíamos visto, yo nunca recordaba que un presidente haya dicho declaro el estado de sitio, ¿no? Eso fue muy fuerte. Nunca me imaginé
que la sociedad iba a reaccionar como reaccionó, digamos, y de hecho costó mucho a muchos sectores que nos acompañaban hacerlos entender lo que estaba pasando y a la vez saber qué pasaba con esto de los saqueos en los barrios. Posterior al 19 y 20 de diciembre, digamos, cuando después se va de la Rúa y asume Duhalde, entre los 5 presidentes que asumieron en pocos días, hubo toda una mirada de cómo se iba a comportar el Estado ante estos procesos y movimientos sociales que de alguna manera habían demostrado fuerza, ¿no? En Córdoba, las fuerzas de seguridad reprimen con dureza las manifestaciones en los barrios. Como consecuencia de la violencia policial, se producen decenas de heridos y la muerte de 2 menores de edad. ¡Guarda, guarda que tiran para acá! Por Dios, hay un niño muy irritado. ¡Que me lo lleven, por favor! ¡Llévenlo! Vamos. ¡Para! ¡Para! ¡Paren! ¡Dale! ¡Párense! ¡Para! ¡Julián! ¡Paren! ¡Una ambulancia, che! Acá en Córdoba hubo, durante la jornada del 19 y 20 de diciembre, muchos heridos. Yo me acuerdo de un chico, Brian, de Guiñazú, Sergio Ferreira, que fue herido y nunca denunció, tenía una bala alojada en el cuerpo, que en el hospital le dijeron que no pasaba nada, y después la bala se fue moviendo y llegó al hígado y le produjo la muerte al año. Se murió a fines del 2002. Y David Moreno, que era un pibe que estaba viendo cómo saqueaban un súper en Villa 9 de Julio y lo mata la policía por la espalda, digamos, ¿no? Entonces ahí nosotros nos encontramos con esta cara del Estado neoliberal en Córdoba, que ya había tenido varios... Nosotros ya habíamos participado en movilizaciones donde hubo represión, donde hubo balas de goma, heridos, digamos, ¿no? Pero particularmente en Córdoba no habíamos tenido un muerto como fue Víctor Choque o Teresa Rodríguez o los muertos que hubo durante el menemismo, ¿no? En Jujuy, digamos, ¿no? Tucumán. Y eso fue, bueno, como que nos conforma a nosotros en relación a decir, bueno, cuáles son las continuidades de este modelo neoliberal en la fuerza de seguridad también, ¿no? Y en la represión política que sigue teniendo el Estado neoliberal. De forma paralela a la resistencia contra las políticas neoliberales, los organismos de derechos humanos continúan con su reclamo de memoria, verdad y justicia. A finales de la década de los 90, ante los reclamos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado argentino se compromete a investigar sobre el destino de los desaparecidos entre 1976 y 1983. Las causas se llevan adelante en el ámbito de la justicia penal, aunque sin posibilidad de imputación ni condena. Nosotros en aquel entonces, en los 90, teníamos una noción de que el Estado era el que impedía la construcción o la consolidación de la justicia en Argentina. Era un obstáculo, porque habían generado todas esas leyes monstruosas, porque había una Corte Suprema en aquel entonces que impedía que nosotros avanzáramos en esos juicios, porque había un poder político en aquel entonces que estaba a favor de la cultura de la impunidad, y porque no había muchos jueces con voluntad de ver la forma, de encontrar esa endija para poder nosotros avanzar en los juicios de lesa humanidad. Los organismos, a pesar de la ley de obediencia debida, digamos, del punto final de la ley de obediencia debida y de los indultos, por supuesto es que siguieron trabajando y también en relación a algunos organismos de derechos humanos, como te decía, internacionales. Así fue como en algunos casos fueron, agotada la vía interna, fueron presentados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hubo toda una lucha donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga a la Argentina a decir qué había pasado con los desaparecidos. Entonces ahí hay como una pequeña ventana que se abre, un haz de luz que pasa esa ventana y como que empieza a haber una esperanza de que la justicia haga algo. En muchas provincias se arman los juicios por la verdad histórica. A partir de ese fallo, juicios por la verdad histórica, donde las familias, los querellantes podíamos preguntar, saber, averiguar ante la justicia qué había pasado con los compañeros desaparecidos. A más de 20 años son heridas no cerradas.
son problemas no resueltos y es una forma recurrente de la sociedad de volver a plantear el derecho de verdad y de justicia negada hasta el día de hoy al pueblo argentino. El fundamento que utilizamos para esta exigencia son las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Está basada en el derecho que tienen los familiares de conocer el destino de las víctimas. Que eran juicios sin posibilidad de sanción penal, pero donde podía el Estado, a través del Poder Judicial, se debía investigar acerca de la suerte corrida por los desaparecidos. Los juicios de la verdad histórica entonces fueron, por un lado, una conquista que significaban en algún lugar, de alguna forma, la posibilidad de conocer sobre el destino de las víctimas, y por otro lado seguía siendo insuficiente en cuanto al reclamo de justicia que nosotros veníamos haciendo. Eso fue un desafío que nos permitió. Había gente que decía que había que repudiarlos, había gente que decía que bueno, listo, es lo que conseguimos y hay que aceptarlo. Nosotros digo que hay un aprendizaje político ahí en el sentido de que supimos tomar la potencialidad de lo que tenía los juicios por verdad histórica y no por eso cesar en el reclamo de lo que faltaba. La reactivación, mejor dicho, de la causa Menéndez, una causa que lleva muchos años acá en Córdoba y que lamentablemente quedó inactiva después de las leyes de punto final, audiencia debido y el indulto presidencial, que le dan impunidad a los criminales que cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. En Córdoba ese juicio en un primer momento lo agarra la doctora Garzón de Lascano, el juzgado federal número 3. En ese juzgado se va recopilando información, se toma los datos que había antes, las viejas causas que habían quedado frenadas en la década del 80, y se empieza a tomar declaraciones a los militares. No van los militares como imputados, sino se da esta paradoja que los militares iban como testigos. ¿Qué van a hacer los hijos? Hijos, estamos protestando en la puerta de tribunales, protestando para que Luciano Benjamín Menéndez esté en la cárcel por todos los delitos que cometió, y de alguna manera creemos que esta lucha que tenemos se va a hacer fuerza de esa movilización y de la presión internacional y el avance de la conciencia. Seguimos con esa línea diciendo que a los genocidas tiene que haber juicio por genocidio, no juicio por lo que dijo o por lo que no dijo. Se llevaron adelante allanamientos en distintos lugares de fuerzas de seguridad y demás, que lograron constituir un fondo documental sobre el terrorismo de Estado en la provincia inédito. No, es un fondo muy grande y quizás solo en la ex-DIPBA en La Plata haya un fondo documental de las características del que se consiguió acá. Tenemos la copia, la fotocopia de alguno de los informes, ¿no es cierto?, de las llamadas, las pruebas durante el tiempo de la represión. Están las órdenes expresas de la época. Vean ustedes acá otra de las órdenes, por ejemplo, donde se ordena la detención de personas consideradas blancos. ¡Asesino! 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 Entonces, bueno, nosotros utilizamos todo ese escenario, fue una cosa también muy importante para nosotros porque veníamos a los tribunales federales, hacíamos movilizaciones hasta la puerta, lo esperábamos a Menéndez, lo esperábamos a todos los represores, lo conocíamos por primera vez, estos represores tenían que dar la cara, fue como movilizador, fue como un punto de partida que también implicó una discusión si sirvió o no para nosotros desde esa mirada antiestatal que teníamos y de descreimiento absoluto hacia las instituciones, porque realmente las instituciones eran las que estaban permitiendo la impunidad, pero primó esta mirada de que nosotros tenemos que profundizar las grietas que se van abriendo en el muro de la impunidad. Entonces fuimos nosotros avanzando sobre esas grietas, que eran oportunidades para dar un paso más. Constituimos un equipo de abogados con el doctor Claudio Oroz, compañeros nuestros se fueron recibiendo de abogados, como el caso de Martín Fresneda, y fue asumiendo la responsabilidad de llevar adelante los planteamientos judiciales. Hacemos planteos de inconstitucionalidad. Según los tratos, los pactos internacionales, las convenciones internacionales que firmó Argentina,
los delitos de lesa humanidad no prescriben con el tiempo y son inamnistiables. O sea, que no puede haber amnistía, que no puede haber perdón a esas personas que cometieron delitos de lesa humanidad. Los juicios de la verdad volvieron a ponerlos en el lugar que tenían que estar, que era la justicia, si bien era una justicia insuficiente. Y se lograron, como no aceptaban, como siguen no aceptando que la justicia tiene potestad para juzgar lo que hicieron, ellos solo piensan que nadie puede juzgarlo. Me pasó lo previsible. Se negó a prestar juramento, a declarar, e incluso pretendió también fundamentar su actitud. Quedará alojado aquí en la alcaldía. Queda alojado acá en la alcaldía. Ellos tuvieron que volver a declarar, muchos se negaron y fueron detenidos. Y en ese momento de plena impunidad fue una conquista. Que hayan quedado detenidos, como Menéndez, que estuvo detenido por negarse a declarar. Y varios otros que tuvieron que, por primera vez, volver a dar la cara.